Muy bien, mis hermanos. Entonces vamos a continuar con la serie que iniciamos hace 2 semanas. Vamos con el mensaje número 3. La serie se llama Los dones espirituales. Y estamos viendo los dones espirituales para poder discernir, poder averiguar qué don tenemos cada uno de nosotros y ponerlo por obra, ¿verdad? Ponernos a trabajar con relación a nuestros dones. Vamos en el mensaje número 3. Hoy vamos a ver el don de fe. Estaba pensando dar 2 dones por sermón, pero creo que este es un poco más amplio, así que voy a utilizar uno para este sermón. Así como el don de lenguas, voy a tener que utilizar uno completo para el solo don de lenguas, así como el don de profecía. ¿Ok? Son un poco más amplios que hay que averiguar un poco más al respecto. Entonces vamos a leer 1 Corintios 12, versículo 4 al 9, y dice así, ¿ya están todos? Dice así: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe. Este es otro don, el tercer don que vamos a ver. La semana pasada vimos los 2 primeros dones, ¿verdad? A otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. La semana que viene vemos los dones de sanidades. Nos ponemos en las manos del Señor. Amén. Padre Celestial, te damos gracias por esta nueva oportunidad que nos das de estar juntos como familia, como hijos tuyos, Señor. Que a pesar de tanta diversidad, tanta diferencia entre nosotros, tú nos reúnes, Señor. Tú nos reúnes en tu nombre y por eso venimos aquí, Señor. Te pedimos ahora que nos disponemos a aprender de ti, que abras nuestro entendimiento, que nos des luz, que ilumines nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu, Señor, para que haya fruto de lo que vamos a aprender. Queremos, Señor, que a través de tu palabra nos enseñes, nos hagas madurar y crecer para tu gloria, Señor. Utiliza mi voz para poder enseñar a tus santos como conviene, en el nombre de Jesús. Amén. La semana pasada vimos los 2 primeros dones, el don de palabra de sabiduría y el don de palabra de ciencia. Les recomiendo estar escuchando los mensajes para que ustedes analicen si tienen el don o no. Amén. Para que ustedes en verdad se ubiquen en esto. Vimos entonces la semana pasada los 2 primeros dones, el don de palabra de sabiduría y el don de palabra de ciencia. Una hermana de Medellín, Colombia, ella se llama Adriana Peláez, que me escribió, se quedó con un poco de duda al respecto del sermón pasado. Por cierto, aprovechando, quiero mandar saludos a mis hermanos de Colombia, a nuestros hermanos desde La Cruz, Colombia, en Ibagué, al hermano John Wilson Rodríguez, al hermano Elías Cañón, que está pastoreando allá, al hermano Eduardo Castillo, a todos por allá en Ibagué, un saludo y bendiciones, mis hermanos, si me escuchan. A la hermana Nidia Caicedo Mayorga en Cali, a su esposo Erickson, al hermano Jorge, a la hermana Luz Dari, en fin, a todos por allá. Y a la hermana Adriana Peláez, ella me pregunta, ¿es posible tener el don de sabiduría sin tener el don de ciencia? Ella me escribe, escuché que un hermano preguntó en medio de la prédica algo similar a lo que yo le estoy preguntando. Pero ¿será que me pueda ampliar un poco más la respuesta? Su pregunta ¿es posible tener el don de sabiduría sin tener el don de ciencia? Vimos que sí, ¿verdad? Que aunque son muy similares, cada uno opera de manera independiente. Mi respuesta es esta, hermana, y para todos los que tengan dudas. Puede operar el don de palabra de sabiduría sin el don de palabra de ciencia, pero no sin ciencia. Nuevamente. Puede operar el don de palabra de sabiduría sin que opere el don de palabra de ciencia, pero no sin ciencia, no sin conocimiento bíblico. O sea, necesariamente debe de haber ciencia, conocimiento bíblico, aunque no sea el don, pero tiene que haber ciencia, que es responsabilidad de cada uno de sus hijos adquirir por el estudio diligente de la palabra de Dios. De la misma manera puede operar el don de palabra de ciencia sin el don de sabiduría, pero no sin sabiduría. ¿Correcto? Puede operar el don de palabra de ciencia, pero no sin sabiduría.
Y la sabiduría también es adquirida por la palabra y el estudio diligente y sistemático de la palabra de Dios, que por cierto, los invito a todos y cada uno de ustedes que se integren a los grupos de estudio que tenemos diario. Bueno, de lunes a viernes, semana inglesa. Los invito a que se integren a los grupos de estudio que tenemos diario. Lunes en los manantiales, lunes en el Delta, con el hermano Oscar que está por allá atrás, ¿verdad? Levante la mano si alguno está por Delta. ¿Se puede integrar con el hermano Oscar? Levante la mano. Los martes en los manantiales con el hermano Pancho, ¿verdad? Los miércoles aquí también tenemos estudio y oración. Los jueves estamos con Lucero y Martín, ¿cómo se llama por allá? San Nicolás, por el Panteón. Ok. Y los viernes con el hermano Julio. Así que pueden preguntar, mis hermanos, digan, yo quiero integrarme. Vivo por su zona, hermano, yo quiero integrarme y aquí estamos los miércoles. Así que mis hermanos, cumplan con su deber y responsabilidad. Entonces, ¿se entendió la respuesta para ustedes? ¿Quedó clara? Muy bien. Esa es la respuesta. Entonces vamos a proceder a ver el don de fe que nos toca. La fe es un regalo de Dios, que es lo mismo que don o carisma. Viene del griego carisma, que quiere decir regalo de Dios, ¿verdad? De ahí procede de la palabra carisma, procede la palabra carisma. Por ejemplo, hay grupos carismáticos que exaltan sobremanera los dones, se extrapolan, se van ya de lo real, ¿verdad? Se van ya a los mitos y a las fantasías y a las sensaciones y a una serie de cosas, los carismáticos, porque solamente enfocan su manera de llevar el cristianismo en los carismas, en los dones, no en la palabra de Dios. O sea que ponen por encima de la palabra de Dios los dones, los carismas. Por eso se les conoce como carismáticos. Son los que andan brincando por ahí, se caen, se revuelcan, hacen como perro, hacen como lobo, lloran, aúllan, se vomitan, una serie de cosas. Son los carismáticos. Ok. Bueno, entonces la fe es un don, es un carisma de Dios, por supuesto. En un sentido podemos asegurar que todos y cada uno de los hijos de Dios son depositarios de este don. Todos, mis hermanos. Aparte necesitamos de este don para ser cristianos. Así de simple. Todos y cada uno de los hijos de Dios tenemos este don en alguna medida y de alguna manera. No como el don de fe operando, ahorita lo vamos a abordar, pero todos necesitamos el don de fe, el don de la fe para ser hijos de Dios. Si no tenemos fe, no podemos ser hijos de Dios. Eso lo dice en Efesios 2, versículo 8. Porque por gracia sois salvos. ¿Por medio de qué? De la fe. Y esto no de vosotros, pues es don, regalo de Dios. O sea, tú no crees por tu propia fe, crees por el don que te da Dios. Así que no te jactes y digas, yo creí, porque yo tengo la capacidad de creer. No. Dios te dio el don, entonces agradece y da gloria a Dios que te concedió creer. Así como el arrepentimiento también es regalo de Dios. Así como el venir a Cristo también Él te trajo, nosotros no venimos a Él. Así que es necesario este don, mis hermanos, ¿verdad? Pues sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible ser salvos sin fe. Entonces todos y cada uno de los santos, de los hijos de Dios, somos depositarios de este don. Somos depositarios de la fe, de este don, ¿verdad? Pero vamos a ver la definición de este don, que es lo que nos incumbe en este día. La definición de este don, el don de la fe. No sin antes ver la definición bíblica de la fe. Vamos a Hebreos 11, por favor. Recuerden que es nuestro libro de texto. Es indispensable una Biblia, mis hermanos. ¿Saben también por qué? Porque yo les puedo estar echando un choro mareador. Y si ustedes no corroboran lo que yo estoy diciendo con la palabra de Dios, los puedo engañar. Por eso en muchos lugares, muchos viven engañados porque dicen, pues lo que dijo está bien dicho. ¿Sí? Cuidado. No siempre lo que se dice desde los púlpitos está bien dicho. Hay que corroborar siempre, como los de Berea, ¿verdad? Escudriñaban las Escrituras todos los días para ver si lo que decía Pablo era con verdad, tenía razón. Ok.
Entonces, Hebreos 11, veamos la definición bíblica que da nuestro Dios, el Espíritu Santo, de la fe. Dice Hebreos 11, versículo 1, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Así de simple. Es pues la fe la certeza. ¿Qué quiere decir certeza? Conocimiento claro y seguro de algo, firme, sin temor a equivocarse. Esto es certeza. Estoy seguro. Yo sé que la burra es parda porque tengo los pelos en la mano. Segurísimo, claro que sí. Entonces, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción. ¿Qué es convicción? Estar convencido de algo. No tener dudas de eso que uno está convencido, ¿verdad? Por ejemplo, tú estás convencido, Miguel, que eres mi hermano en sangre. ¿No tienes dudas de eso? ¿Estás plenamente seguro? Porque tú pareces como egipcio, yo soy más así como árabe. Bueno, pero estamos convencidos, ¿verdad? Estás plenamente convencido. No hay duda de eso. No hay duda de eso. El que está convencido no duda de lo que está convencido. Nuevamente la definición completa. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esto es, mis hermanos. Y luego en el 2 dice, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos por la fe. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. ¿Tú entiendes esto? ¿Entiendes que Dios hizo el universo solamente con su palabra? Que fue constituido la luna, el sol, las estrellas, los planetas, las galaxias y todo lo que puedas encontrar y descubrir. ¿Sabes que Dios lo hizo con solo el poder de su palabra? ¿Lo comprendes? ¿Lo crees? Es pues la fe, ¿verdad? La certeza, la convicción. ¿Estás convencido de que Dios hizo esto? Dice, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. De la nada, de lo que no se veía, Dios hizo todo. ¿Estás seguro de eso? ¿No tienes dudas de que Dios hizo de la nada todo? Gloria a Dios, entonces tienes fe. Gracias a la fe que Dios depositó en ti. Veamos ahora la definición del don de fe. Dios dota de este don a uno de sus hijos para hablar y obrar en fe. El poseedor de este don se acerca a Dios con la certeza y convicción, pues es la fe, la certeza y la convicción, ¿verdad? El poseedor de este don, el don de fe, se acerca a Dios con la certeza y la convicción que indefectiblemente obrará tarde o temprano. Sin duda, tiene la seguridad, tiene la firmeza, sin duda, ¿verdad? Los poseedores de este don infunden confianza y esperanza a los demás al ver la entrega, seguridad y abandono a Dios. El que posee el don de fe, mis hermanos, tiene una plena entrega y abandono y seguridad en Dios. Plena, no duda. El que duda, pues es contrario a la fe. El que duda un poquito será. Estás orando y tú dices, ¿será que me lo cumplirá? Ya no es fe. Pero los depositarios del don de fe, los que tienen el don de fe, no dudan, jamás. No dudan, dicen será. No sé cuándo, pero será. La respuesta ya está. No hay vuelta de hoja, será, ¿verdad? En plenitud. Y no creyendo cosas ni fantasías, mis hermanos, sino con la seguridad verdadera que da Dios. Entonces, nuevamente la definición del don. Dios dota de este don a uno de sus hijos para hablar y obrar. Recuerden que este don es para hablar y hacer. A uno de sus hijos para hablar y obrar en fe. El poseedor de este don se acerca a Dios con la certeza y convicción que indefectiblemente obrará tarde o temprano. ¿Que lo hará? Será. Amén. Tarde o temprano, los poseedores de este don infunden confianza y esperanza a los demás al ver la entrega y seguridad de abandono a Dios. Al ver su entrega de los poseedores de este don. Amén. Estos hermanos son indispensables, mis hermanos, para el cuerpo de Cristo. Indispensable. Los hermanos que tienen el don de fe son indispensables para el cuerpo de Cristo. Pues Dios obra por medio de la fe
de sus santos. Fíjense lo que estoy diciendo. Dios obra, se mueve por medio de la fe de sus santos. Podemos decir en un sentido que son los que mueven a Dios a favor de los suyos. Y es verdad. No podemos decir que solamente por ellos se mueve Dios. ¿Ah? Por todos, porque Él depositó fe en todos. Pero los que tienen este don son los encargados de estar al pie del cañón. Amén. Dios se mueve conforme a la fe. Mateo 9, versículo 27. Mateo 9, versículo 27. San Mateo 9, versículo 27. Dice así. Les repito el último comentario que hice. Estos hermanos son indispensables en el cuerpo de Cristo, pues Dios obra por medio de la fe de sus santos. Dios se mueve por medio de la fe de sus santos. Mateo 9, 27. Pasando Jesús de ahí, le siguieron dos ciegos, dando voces diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegando a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron: sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo: conforme a vuestra, ¿qué? O sea, hecho. Dios obra conforme a la fe de sus santos, mis hermanos. Conforme a vuestra fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe, sin creer en Dios, dice, es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Ahorita vamos a ir a esa escritura también. Entonces, es necesario que el que se acerca a Dios que crea que le hay y que es galardonador, que recompensa, que da, que escucha, que atiende. ¿Verdad? Conforme a vuestra fe, les dijo el Señor Jesucristo. ¿Creen que puedo hacerlo? Sí. Entonces, conforme a lo que ustedes creen, conforme a su fe, sea hecho. ¿Dónde vemos este don en operación? Pues en todo el capítulo 11 de Hebreos, pero vamos a ver un caso específico que nos da un poquito más de luz en relación al don. Veamos Santiago 5, versículo 14. Santiago 5, 14. ¿Ya están? Dice así, Santiago 5, versículo 14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Está haciendo una pregunta, Santiago. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Entonces ahí viene el consejo. Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. ¿Y la oración de qué? La oración de fe. Salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Aquí nos muestra, mis hermanos, que los ancianos de la iglesia tienen el don de fe, por supuesto, pero en un desarrollo mayor. Y esto debe ser así, mis hermanos, porque si, por ejemplo, cuando se dice, vean a su pastor, consideren a su pastor, sujétense a él, vean su fe e imítenla. Quiere decir que los líderes de la iglesia, los que presiden las congregaciones, los que están a cargo, supervisando, los responsables, deben de tener mayor fe y mayor confianza en Dios. Nosotros no podemos ver un pastor, un ministro con poca fe. ¿Ustedes seguirían a un ministro con poca fe? Por supuesto que no, porque él es el primero que debe de poner la fe, el don, por obra. Vamos, adelante, vamos. Aunque no haya para esto, aunque no haya para lo otro, aunque no vengan, aunque vengan, lo que sea, vamos, aquí no se detiene. Confiando en Dios, mis hermanos. Y Santiago recomienda, si alguno está enfermo, vayan con los ancianos, porque se supone que los ancianos son los que tienen el don más fuerte que los demás. Llame a los ancianos de la iglesia, y no es que los ancianos de la iglesia tengan poderes sobrenaturales. Tampoco que sean viejitos, los ancianos no quiere decir que sean viejos, los ancianos son los que tienen más sabiduría.
¿verdad? Y los que tienen los dones, operando, ya sirviendo y que la iglesia da testimonio que son ancianos. Por ejemplo, un anciano era Timoteo. Anciano, obispo y pastor es lo mismo. Y luego siguen los diáconos. Pero, por ejemplo, Timoteo tenía, dicen los estudiosos, que tenía alrededor de entre 30 y 35 años. Esa era su edad. Algunos dicen que 35, otros dicen que un poquito menos, pero no pasaba de los 35. Pablo decía que nadie tenga en poco tu juventud. Y él era anciano. Él era anciano, tenía obispado. Obispo viene de la palabra griega episcopos. ¿Qué quiere decir? Supervisor. Y de ahí de episcopo se deriva la palabra telescopio. ¿Qué quiere decir? Los estoy checando. De ahí, de episcopos, de obispo. Es un obispo, un pastor, un anciano es el sobreveedor, el que ve, el que supervisa, nada más. ¿Ok? Entonces, anciano no quiere decir que tenga 80 años o 70 años para ser anciano. No. Puede ser joven, 30 años. Puede ser muy joven, 25 años, y ya ser anciano. Por los dones depositados en él, pero al que más se le da, más se le demanda. ¿Ok? Muy bien. Entonces llame a los ancianos por esta presuposición que los ancianos tienen estos dones en mayor desarrollo. Y oren, dice, oren mis hermanos. La pregunta que me hizo la hermana, ¿entonces tiene que ver con la oración? Sí. Los depositarios del don de fe son los primeros que están en la oración. Los primeritos, mis hermanos. Por supuesto, indefectiblemente así es. Así que si eres muy asiduo a la oración y dices, tengo que ir, me anda por ir, tienes el don de fe. Sí, seguramente. En una medida especial, como don, ¿verdad? Como don espiritual, capacidad extra. Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite. Y esta palabra es importante. ¿Por qué le van a ungir con aceite? Muchos han llegado a creer, esto lo vamos a ver la semana que viene en el don de sanidad, pero muchos han llegado a creer que no necesitan de medicinas, ni ningún tipo de ungüento medicinal, ni ir a un doctor para ser sanados, que solamente con la oración de fe. ¿Han escuchado casos así? Y dicen, oye, tu hijo está enfermo, llévalo al doctor. No, que oren y que se sane. Yo oro, tengo fe para que se sane. Pero la misma escritura nos muestra que dice, sí, un procedimiento, hay que orar, por supuesto, pero échale medicina. Dios no hizo a los doctores, no hizo las plantas, los minerales, a los laboratoristas, gente capacitada para hacer y desarrollar las medicinas. Dios, toda la gloria es de Dios. Y Él mismo dice, Él mismo les puso la capacidad para hacer un ungüento, este aceite. Únganlo con aceite, un aceite medicinal, dígame hermano Francisco. Así es, se utilizan cosas que Dios mismo provee en la naturaleza para sanar. No dudamos que Dios pueda sanar a alguien sin necesidad de nada, no lo dudamos. Pero en la Escritura vemos casos, por ejemplo, esto lo vamos a ver la semana que viene, pero un pequeño adelanto. ¿No le dijo Pablo a Timoteo, usa un poco de vino por aquello de tus frecuentes enfermedades? Frecuentes enfermedades. Los cristianos se enferman, mis hermanos. ¿Y necesitamos orar? Sí, pero vaya al doctor también. Vaya también al doctor. Porque Dios los hizo, a los doctores también. ¿Y a quién le vas a dar la gloria? A Dios. Gracias, Señor, porque tú inventaste, tú hiciste las medicinas, todo, y pusiste a este médico con la capacidad y la sabiduría que tú le diste. Con las manos, los ojos, todo, que tú le diste. Gloria a ti, Señor. Y le da las gracias al médico, por cierto. Listo, muy bien. Entonces, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Denle su medicina y luego dice, y la oración de fe. Porque miren, mis hermanos, aunque la gente tome su medicina, si no es de Dios, no se cura. Y aunque la gente no tome medicina, si es de Dios, se cura. Porque Dios es soberano, pero nos da instrucción a seguir. Nos da instrucción a seguir. Únjale con aceite en el nombre del Señor y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados,
les serán perdonados. La oración de fe, ¿quién iba a hacer esa oración de fe? Según el contexto, los ancianos de la iglesia. ¿Ok? Pero no quiere decir que si alguno no es anciano no puede orar de esta manera. Por supuesto que sí. Pero aquí simplemente nos está mostrando que los ancianos son los que se muestran con mayor fe, que el don está operando ahí. Si tú puedes no estar sirviendo, mi hermano, en algún cargo ministerial, a causa de que pues, desconoces tus dones, ¿verdad? No te has ofrecido tal vez. Puedes no estar sirviendo en un cargo ministerial, pero sabes que tienes el don de fe, te mueve mucho, entonces pues véngase a la oración. Véngase a la oración. Y oremos por los demás. Hemos visto los que oramos la respuesta de Dios. No digo que los demás no oren, no quiero hacer menos a nadie, por supuesto. Los que venimos a la oración, ¿hemos visto la respuesta de Dios? La hemos visto. En el versículo 16, fíjense lo que dice. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros. Aquí incluye a todos los demás, por supuesto. Para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho, porque va con fe. Porque va con fe en Dios que puede sanar. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Tú puedes decir, no, Dios no me hace caso porque tengo estas tendencias. Dios no me hace caso porque tengo estas debilidades. Dios no me hace caso porque soy finito. Dios no me hace caso pues porque todavía soy medio feo. No, Elías era medio feo, finito y con muchas debilidades, sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Igual de carne y de hueso, con temores, con angustias también. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Vamos a ver un caso de Elías. Primer libro de Reyes 18:20. Veamos la fe, el don de fe, la convicción, la certeza que tenía Elías. Primer libro de Reyes 18:20. Elías y los profetas de Baal. Vamos a ver esta historia. Primer libro de Reyes 18, versículo 20. Y veamos el don de fe en operación. El don de fe en operación. Dice el 20. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. O sea, el pueblo andaba así como que, si Jehová es Dios, síganle. Si Baal es Dios, síganle a él. Y el pueblo, sin fe, desubicados, niños, llevados por todo viento de doctrina. Pues, ¿cuál es? ¿No? Y Elías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Dénsenos pues 2 bueyes, y escojan ellos uno y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre la leña. Pero no pongan fuego debajo, y yo prepararé otro buey y lo pondré sobre la leña y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo, bien dicho, muéstranos. A ver, queremos ver. Bien dicho. En el 25, entonces Elías dijo a los profetas de Baal, escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, pues que sois los más. E invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo, Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese, entre tanto que ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho.
Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos. Vean la escena, mis hermanos. Los otros saltando y brincoteando y gritando, respóndenos, Baal. Y brinca, imagínense 450 personas ahí brincoteando y clamando a su Dios, falso por supuesto. Y Elías, solito, solo yo he quedado, dice. Yo soy el único profeta contra 450. Y Elías se burlaba. ¿Tú te atreverías a burlarte de unos que tienen otro tipo de creencia? 450 personas ahí delante de ti y tú solito, cristiano. Y dices, nada, ustedes son falsos. Pobrecitos, ignorantes. Ustedes son falsos. Se van a ir al infierno. A ver. ¿Tienes tanta fe como Elías? No le saquéis. ¿Verdad? Y Elías se burlaba de ellos, diciendo, gritad en alta voz, porque Dios es. Quizás está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, o tal vez duerme. Y hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio. Todo el día se la pasaron así. Pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni escuchase. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. Con tanta seguridad, fíjense, acercaos a mí. Y todo el pueblo se acercó y arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo, Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar, en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y los puso sobre la leña y dijo, llenad 4 cántaros de agua. O sea, todavía, échale más, porque yo sé en quién he creído. Llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Mójale, no hay problema. Y dijo, hacedlo otra vez, no me basta con eso, quiero más empapado. Y otra vez lo hicieron y dijo aún, hacedlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías dijo, prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Cisón y ahí los degolló. En el versículo 36 al 37, esos 2 versículos, vemos que Elías está orando. La manifestación del don de fe es en palabra, como lo vimos al inicio, ¿verdad? El don de fe es para hablar y hacer, para orar y obrar. Por las necesidades de la iglesia, por supuesto, al servicio del cuerpo de Cristo. En el versículo 36 y 37, Elías ora. Pero fíjense cómo él primero accionó. Primero hizo todo. Desde el versículo 30 hasta el versículo 35, preparó el holocausto, preparó el sacrificio, hizo que se mojara, hizo una zanja, agarró las piedras, lo que sea. Él con la convicción, porque Dios ya lo había convencido de todo esto, porque Dios lo respalda, porque Dios lo dotó de este don. Aunque algunos primero hacemos y después decimos, ay, Dios respalda lo que hice. ¿Sí o no? Vamos a hacer un negocio, ¿verdad, carnal? Vamos a hacer un negocio, sale, ya está. Dios bendice nuestro negocio.
Nosotros no debemos actuar así, mis hermanos. Primero Dios, ¿verdad? Señor, ¿está bien que ponga este negocio? Padre, ¿está bien? Háblame y muéstrame, Señor. Lo pongo. O hay en ocasiones que la fe es tan fuerte que tú, hablando y obrando, pidiendo y dando, haciendo y confiando en el Señor, porque el don está operando. Y cuando no tienes el don así, de todos modos tienes fe, pero te acercas a un hermano, ¿cómo ve? Ore por esta necesidad. No nos hemos reunido y decimos, hermano, yo quiero que ore por trabajo. Hermano, quiero que ore por salud. Quiero que ore por mi tía inconversa, por mi abuela inconversa, por mi amiga, por mi amigo, por el del trabajo, por lo que sea. Quiero que ore, ¿sí? Orando y haciendo. Por ejemplo, hay personas que dicen, hermano, quiero que ore por mi vecina, la que no me ve muy bien porque como soy aleluya, me pone cara de fuchi, ¿verdad? Y a veces hasta me echa la basura a mi casa, ¿verdad, hermana Juanita? Me echa la basura para acá. Quiero que ore por ella para que se convierta. ¿Ya le habló de la palabra de Dios? ¿Ya le habló de Cristo? ¿Ya le habló del Evangelio? Porque Dios obra a través de la fe, conforme tu fe te sea hecho. Lo vimos, ¿no? Entonces yo tengo la responsabilidad, si voy a pedir por algo, accionar y sembrar esa palabra para que Dios opere a través de esa palabra. Porque es como decir, pues ore y ya con eso yo creo que ya. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuando se ora por algo, por alguien en específico, tenemos la responsabilidad de hablarle de la palabra de Dios, para que Dios obre conforme su palabra. Amén. Entonces vemos a Elías primero accionando, preparando todo, burlándose de los 450 profetas. Burlándose de ellos. Yo no sé si pudiera hacer eso, a menos que Dios me confirme, pero no, aquí me burlo y me linchan. Rápido me apedrean. Me hacen cosas, ¿ah? Digo, Señor, pues si me vas a capacitar y me das esa fe, bueno. Aunque algunos otros, por ejemplo los apóstoles, también actuaron en fe. Todos fueron y anunciaron el evangelio en fe. Claro, a todos los mataron, excepto Juan. A Juan nomás lo metieron a una olla de aceite hirviendo y salió vivo. Y después estuvo preso casi toda su vida. Pero todos actuaron en fe y les fue mal en su vida. A Elías, bueno, por lo menos de aquí lo libró y mató a aquellos, todos los degolló. Lo libró. Bueno, después vemos lo que les acontece a Elías. Pero lo que les quiero mostrar, mis hermanos, es el don de fe, la confianza, la certeza plena en Dios en acción. En acción. Elías con la convicción de su Dios, con la certeza de su Dios, sin duda, obrando y orando, obrando y orando, orando y obrando. Ese es el don en acción. Hay una película que se llama Desafío de Gigantes. ¿Cuántos la han visto? ¿Sí? De un profesor, de entrenador de un equipo de fútbol americano de una universidad. ¿No la han visto? Véanla. Yo me puse a llorar con esa película. Me mostró Dios cosas que yo no había visto. Con una película, mis hermanos, pero bueno, con el tema bíblico. Vean, Desafío de Gigantes se llama. Y recuerdo que al entrenador le iba mal. Su equipo pierde. Y ya lo iban a despedir, porque no era mal entrenador, no ganaba. Y él siendo cristiano y dice, ¿por qué me va mal? ¿Por qué me va mal? Porque no oras con fe. Un viejito anciano por ahí, creo el intendente, el de limpieza de ahí de la escuela, le dijo, miren, algunos oran por lluvia, no recuerdo exactamente si dijo así. Algunos oran por lluvia para sus cosechas y se quedan esperando la lluvia. Otros oran por lluvia para sus cosechas y salen a arar el campo. Ese es el don de fe en operación, mis hermanos. Tú oras y te pones en marcha porque sabes que viene la respuesta. No digo que todos, y no vayan a malentender, porque ahorita todos van a decir yo oro y ya está. Espérate, a ver si tienes el don, mi hermano. La capacidad dada por Dios, ¿verdad? Pero lo que quiero mostrar aquí, mis hermanos, es que muchos oran y esperan a ver si escuchó mi oración.
Y otros oran y salen a arar el campo para recibir la lluvia. ¿Lo ven? Esa es la gran diferencia, mis hermanos. Porque habemos algunos que a veces dudamos y se nos patina y se me hace que no me escuchó, se me hace que ni soy cristiano, pues nunca me hace caso. Tantos años ya pidiéndole por lo mismo y nomás no. Recordemos que el don de fe, más bien recordemos que la fe, aunque creamos en Dios y le pidamos a Dios, no le vamos a hacer manita de puerco para que haga lo que quieramos. Él obrará siempre conforme a su voluntad y su soberanía. Pero el que tiene el don de fe, Dios ya le confirmó lo que va a hacer. Dentro de él, no es que le habló, o sea, tiene una plena certeza y convicción y se pone a obrar. ¿No hay dudas hasta aquí? Vamos terminando. El don de fe entonces es para hablar y hacer, para orar y obrar, pero para el servicio del cuerpo de Cristo, porque lo estamos viendo en la carta de Corintios, ¿verdad? No vamos a salir y, Señor, ¿quieres que le caiga un rayo? ¿Oro a Dios para que le caiga un rayo a mi vecino? No. ¿En dónde van a operar los dones? En la iglesia, en el cuerpo de Cristo, principalmente, por supuesto, porque para eso fueron dados y diseñados, para el servicio a los demás, cada uno según el don que haya recibido, póngalo al servicio de los demás. Primera de Pedro 4 dice ahí, cada uno según el don que haya recibido, póngalo al servicio de los demás. ¿En dónde? En la iglesia. Es para el cuerpo de Cristo, como lo dice todo el capítulo de Primera de Corintios, el cuerpo, no todos son esta parte, son diferentes partes del cuerpo, pero todos se ayudan mutuamente. Ok. Entonces, hacer y orar, ¿verdad? Los poseedores de este don manifiestan confianza, seguridad y certeza, que va con lo mismo. Certeza, una seguridad. Confianza y certeza, una convicción, no dudan. Diligencia en la oración. Nuevamente, los poseedores de este don manifiestan confianza, seguridad, certeza, no tienen duda, y manifiestan diligencia en la oración. Los que tienen este don son los intercesores de la iglesia. Son los guerreros espirituales. ¿Han escuchado alguna vez por ahí de la guerra espiritual? Y que pisa al diablo y que dale unos espadazos y unas patadas al demonio. 2 patadas y cosas así contra el diablo. Átalo y... No, eso no es guerra espiritual. Esas son patrañas, cuentos, inventos. La guerra espiritual es de rodillas. La guerra espiritual es en la oración. Ahí es la guerra, mis hermanos. Los que tienen el don de fe son los intercesores, los guerreros espirituales, ¿verdad? Pero el que no tiene el don de fe, pero tiene fe, no tiene el don, de cualquier manera tiene el deber y la responsabilidad de estar en las reuniones de oración. Tú no tienes el don de fe, yo no tengo el don de fe, entonces no voy a la reunión de oración. Qué fácil, ¿eh? Qué bonita interpretación. No tienes el don de fe, pero tienes la responsabilidad de estar y el deber de estar en la oración. Yo no tengo el don de repartir, yo no tengo el don de dar. Por eso no ofrendo. Está bien, no tienes el don de dar, pero tienes la responsabilidad y el deber de hacerlo. No confundáis y no os hagáis. Hay una responsabilidad, mis hermanos, aunque no se tenga el don, pero los que tienen el don siempre estarán aquí, se manifestará y Dios obrará conforme a. Amén. Así que necesitamos de estos guerreros, mis hermanos, en este ministerio. Mientras más haya, mejor. ¿Saben ustedes que de la oración depende todos los ministerios? De ahí dependen. Porque ya lo vimos, Dios se mueve conforme a la fe, conforme a tu fe te sea hecho. Si no hay un ministerio de oración, hermanos constantes en oración, aunque sea en su casa, yo sé que muchos no pueden venir, lo hacen en su casa, yo lo sé, por sus diferentes circunstancias, trabajos, tiempos y lo que sea. Yo lo sé, lo hacen en su casa, pero este es el fundamento de todo ministerio. Un ministerio sin oración es presa fácil para el diablo, fácil. Lo va a destruir, lo va a acabar, no va a crecer, se va a estancar, va a meter cizaña y problemas. Por eso necesitamos estar firmes en la oración.
firmes peleando la buena batalla. ¿De qué? De la fe. De la fe. Manifestando este don en el grado que lo tengamos, alto don de fe o mediano o bajo como sea, pero atacar y a pelear, mis hermanos, en la oración. No rehuyas. Si tienes el don, pues ponlo al servicio de los demás. Y si no tienes el don, de cualquier manera tienes la responsabilidad. Así que vamos a orar. Así que necesitamos estos guerreros. Yo sé que los hay. Yo sé que los hay. Y por eso Dios ha obrado poderosamente. Porque Él mismo ha dispuesto esto, mis hermanos. Él mismo ha dispuesto esto. Pues sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, que es galardonador, que responde, que premia, que da. Amén. Por ejemplo, en Hebreos 11:7 dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Por las cosas que aún no se veían, nosotros oramos por lo que aún no se ve, esperando la respuesta de Dios. Y Dios responde, porque este capítulo 11 de Hebreos habla de los campeones en fe, de Abraham, de David, de Moisés, de Noé, de Jefté, de Sansón, un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. No es que yo ande como Sansón, por supuesto, no vayan a pensar mal, pero con las pasiones sujetas, carnales, mis hermanos. Sansón, un hombre de fe, de fe. Por eso este capítulo es de los campeones en fe, de los que Dios les dio una fe especial para obrar. Amén. Noé se puso a hacer el arca y todavía no se veía que ni siquiera una gota. Es más, ni llovía. Dice la Escritura que salía un vapor de la tierra, ¿no? Y con ese vapor crecían las plantitas y crecía todo, la vegetación, con ese vapor que salía de la tierra. Nunca había llovido en la tierra y Noé se puso a hacer el arca porque dice, pues va a llover. Y todos, sí, tú, dale, mira nada más, ese loquito. Que estaba loco. ¿Qué es lluvia? ¿Qué es lluvia? Cuando nos ven aquí orando dicen, esos loquitos, ¿qué tanto están haciendo ahí? Sí, estamos locos, pero tenemos la confianza en Dios. Por su fe depositada, mis hermanos. Ok, este don también se va desarrollando y fortaleciendo, porque la fe es por el oír y el oír por. Entonces, ¿cómo se va fortaleciendo este don? Por la palabra de Dios. Siempre vamos a recaer ahí, mis hermanos. Siempre. Los apóstoles le dijeron al Señor en Lucas 17:5, Señor, aumentanos la fe. Sí, hijos míos, se las voy a aumentar. Tengan. Sí, ¿no? Porque tú lo dices, ando muy bajo en fe. Ando muy bajo, muy débil en fe. Padre, auméntame la fe. Sí, hijo mío, toma. Lee. Discipúlate. Asiste. No te pierdas de los grupos de estudio. No te pierdas de la oración. Sí, hijo mío, ahí está. Te la aumentaré, toma. ¿O qué quieres? Échale ahí, Señor. Échale ahí, Señor. Lléname de fe. Pedís mal. Mis hermanos, necesitamos guerreros con este don. Muchos guerreros con este don. Si lo tienes, gloria a Dios. Si no lo tienes, no te preocupes, tendrás otro. Ya seguiremos discerniendo los dones. Pero no te olvides de tu responsabilidad también. Pero esfuérzate y sé valiente, por supuesto. No se olviden de su responsabilidad y su deber que tienen como hijos de Dios, aunque no tengan el don. Y los hermanos que sí tienen el don nos darán confianza. Oiga, este hermano tiene un don de fe, está seguro de lo que está haciendo y pidiendo y obrando. Me infunde aliento y confianza. Gracias, Señor, por estos depositarios del don de fe. Entonces, a operar conforme a su don en el cuerpo de Cristo. Amén. ¿Alguna duda? Ya terminamos. Gloria a Dios. Vamos a despedirnos. Oramos. Padre Celestial, te damos gracias por esta palabra, Señor. Gracias porque te muestras a nosotros, Señor, a los que tú has dotado de este don de fe. Muévelos, Señor, a operar conforme a su don.
como ya has movido a muchos, Señor, a operar con diferentes dones, aunque ellos no saben, ni siquiera sabían que lo tenían. Pero con esto, primero Dios, y por tu gracia se darán cuenta, Señor, que lo tienen y que han venido operando con su don. Y si no han venido operando, operarán de acuerdo a su don, Señor. No queremos